Pobre niño encuentra la billetera de un millonario, pero lo que pidió lo dejó sin palabras. El millonario, preocupado por perder su billetera, la ve en manos de un niño, quien la encontró, agradecido por encontrarla, se sorprende por el deseo del niño. El sol apenas se asomaba entre los estrechos callejones de la favela cuando Joao ya estaba despierto, sentado en el suelo de tierra de su pequeña habitación. La luz tenue de la mañana se filtraba por las grietas de las paredes de madera, iluminando las páginas amarillentas de un libro rescatado del basurero. Sus dedos pequeños y ásperos acariciaban cada página con la delicadeza de quien sostiene un tesoro. «Joao, ya estás despierto, mi amor». La voz cansada de Dona María, su madre, resonó desde la cocina. El aroma del café simple se mezclaba con la humedad característica de la favela. «Sí, mamá. Estoy terminando un capítulo», respondió, mientras guardaba cuidadosamente el libro bajo su colchón delgado, junto a otros 5 ejemplares rescatados de la basura. La rutina de Joao era como un reloj bien sincronizado. A los 8 años, ya había aprendido que la supervivencia en la favela dependía de mantener un orden riguroso. Primero, ayudaba a despertar y vestir a sus hermanos menores, Ana de 6 años, Pedro de 4 y el pequeño Lucas de 2. Después, compartían el desayuno simple, pan duro del día anterior y café con leche aguada. «Cuídate mucho hoy, mi pequeño», susurró Dona María, ajustando la caja de caramelos que Joao llevaría para vender en el centro comercial. Sus ojos, marcados por el cansancio de incontables noches de trabajo como empleada doméstica, brillaban con una mezcla de orgullo y preocupación. El centro comercial quedaba a 40 minutos caminando. Joao conocía cada atajo, cada grieta en las aceras, cada semáforo. Durante el trayecto, practicaba mentalmente las palabras nuevas que había aprendido esa mañana. «Perspicaz», murmuró para sí mismo, recordando la palabra que había encontrado en su última lectura. No sabía exactamente qué significaba, pero le gustaba cómo sonaba. En el centro comercial, Joao se movía como un pequeño comerciante experimentado. «Caramelos. Chocolates. 3 por 10. Su voz infantil se mezclaba con el bullicio del lugar. Algunos guardias de seguridad ya lo conocían y lo toleraban, principalmente porque siempre era educado y nunca causaba problemas. Fue durante una de sus últimas vueltas por el día, cuando el sol ya comenzaba a ocultarse y las tiendas preparaban su cierre, que Joao vio algo inusual cerca de la salida principal. Una cartera de cuero negro, gruesa y elegante, yacía abandonada en una banca. Miró a su alrededor, pero no había señales de su dueño. Con cautela, se acercó y la tomó entre sus manos. El cuero era suave, diferente a cualquier cosa que hubiera tocado antes. Al abrirla, sus ojos se agrandaron, fajos y fajos de billetes, más dinero del que había visto en su vida. También había tarjetas de crédito doradas y una identificación con el nombre Ricardo Méndez, CEO. Su corazón comenzó a latir más rápido. Con ese dinero, su familia podría comer bien durante meses. Podrían comprar medicinas para su hermano menor, que siempre estaba resfriado. Su madre podría dejar de trabajar tanto. Pero entonces recordó las palabras que había leído esa mañana en su libro rescatado. La integridad es hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando. No entendía completamente el significado de integridad, pero sabía, en lo profundo de su corazón, lo que tenía que hacer. Guardó la cartera en su mochila junto con los pocos caramelos que le quedaban. Antes de dirigirse a la administración del centro comercial, miró hacia el cielo a través del techo de cristal. Las primeras estrellas de la noche comenzaban a brillar, testigos silenciosas de una decisión que cambiaría su vida para siempre. El peso de la cartera en su mochila parecía multiplicarse con cada paso que Joao daba hacia la oficina de administración. Sus pensamientos se arremolinaban como las hojas secas que el viento arrastraba por el suelo del centro comercial. Joao. La voz familiar de C, el vendedor de periódicos, lo sacó de sus pensamientos. «Te ves preocupado, chico. ¿Todo bien?» Joao asintió nerviosamente, apretando la mochila contra su pecho. Recordó aquella tarde, hace apenas unos meses,
cuando se lo había descubierto husmeando entre los periódicos viejos que iba a tirar. «¿Qué haces con esos periódicos, muchacho?», le había preguntado Se aquella vez. Estoy aprendiendo a leer», había confesado Joao, temiendo que lo regañara. En lugar de eso, Se sonrió y desde entonces comenzó a guardarle las secciones del periódico que tenían palabras más fáciles. Fue así como Joao había perfeccionado su lectura. Entre periódicos descartados y libros rescatados de la basura, había construido su propio mundo de conocimiento. Cada noche, bajo la luz temblorosa de una vela, devoraba historias y noticias, soñando con mundos diferentes al suyo. «Seguro que estás bien», insistió Se, sacándolo nuevamente de sus recuerdos. «Encontré una cartera», susurró Joao, «con mucho dinero». Los ojos de Se agrandaron. «¿Cuánto?» «Más de lo que he visto en mi vida», respondió Joao, recordando los fajos de billetes. «Podría comprar medicinas para Lucas, y mamá podría descansar». Se inclinó hacia él, bajando la voz. «Nadie te ha visto tomarla, ¿verdad?». Joao negó con la cabeza. El conflicto en su interior crecía. Pensó en su madre, en cómo sus manos estaban agrietadas de tanto trabajar, en cómo tosía el pequeño Lucas en las noches frías. «Mira, chico», continuó Se, «a veces la vida nos da oportunidades». Pero antes de que pudiera terminar, Joao recordó algo más: la imagen de su pequeña biblioteca improvisada en el becó, donde enseñaba a otros niños lo poco que sabía. Había comenzado hace apenas un mes, usando cajas de cartón como asientos y compartiendo sus precios libros rescatados. «Los libros nos hacen libres», había leído en alguna parte, y aunque no entendía completamente el significado, sentía que era verdad. «No puedo quedarme con ella», dijo finalmente, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «No podría volver a leer a los niños del becó si lo hiciera. No podría hablarles de hacer lo correcto». Al llegar a su casa esa noche, después de dejar la cartera en la administración, encontró a su madre preparando la cena escasa de siempre. «¿Por qué tardaste tanto, mi amor?», preguntó ella, notando su expresión seria. Joao le contó todo. Dona María dejó de revolver la olla y se sentó junto a él, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Podrías haber comprado tanta comida», susurró ella. «Pero no podría haber seguido leyendo sobre héroes, mamá», respondió Joao. «No podría mirar a los niños del becó a los ojos». Dona María lo abrazó fuertemente, y por un momento, el hambre y el frío parecieron menos importantes. «Mi pequeño héroe», murmuró en su oído. Esa noche, mientras sus hermanos dormían, Joao sacó su libro más preciado de debajo del colchón. Era una historia sobre un niño que cambió su mundo con pequeñas acciones. Nunca antes las palabras le habían parecido tan claras, tan llenas de significado. Lo que Joao no sabía era que su decisión de aquel día estaba a punto de cambiar no solo su vida, sino la de toda su comunidad. La mañana siguiente amaneció diferente en el centro comercial. Los guardias de seguridad parecían más alertas, y había un movimiento inusual cerca de las oficinas administrativas. Joao, con su caja de caramelos, observaba todo desde su rincón habitual, su corazón latiendo un poco más rápido cada vez que veía pasar a alguien con traje. «El dueño de la cartera viene hoy», escuchó decir a una de las limpiadoras. «Dicen que es uno de los empresarios más importantes del país». Joao intentó concentrarse en vender sus caramelos, pero sus ojos se desviaban constantemente hacia la entrada principal. A media mañana, un grupo de hombres trajeados entró al centro comercial. En el centro del grupo, un hombre alto de cabello canoso y traje impecable caminaba con autoridad. «Señor Méndez, por aquí», indicó uno de los guardias de seguridad. Joao reconoció el nombre de la identificación en la cartera. Sus piernas temblaron ligeramente, pero recordó las palabras de su libro favorito. «El valor no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él». Con determinación, se acercó al grupo, pero un guardia lo detuvo bruscamente. «Atrás, niño. Esta es un área restringida». «Pero yo encontré la cartera», susurró Joao. El guardia lo miró con desconfianza, pero el señor Méndez, que había escuchado el intercambio, se detuvo. «¿Tú encontraste mi cartera?», preguntó, girándose hacia Joao. «Sí, señor. Estaba en la banca cerca de la salida principal».
Ricardo Méndez hizo un gesto a sus acompañantes para que se apartaran y se acercó a Joao. Sus ojos, aunque serios, tenían un brillo de curiosidad. ¿Sabes cuánto dinero había en esa cartera? No lo conté, señor, respondió Joao, sosteniendo su mirada. Pero vi que era mucho. 200.000 reales, dijo el empresario, observando atentamente la reacción del niño. ¿Por qué la devolviste? Joao apretó su caja de caramelos contra el pecho. Porque no era mío, señor. ¿Y por qué? Dudó un momento, porque no podría seguir leyendo sobre hacer lo correcto si yo mismo no lo hacía. ¿Leer? El empresario arqueó una ceja, intrigado. ¿Te gusta leer? Los ojos de Joao se iluminaron por primera vez desde que comenzó la conversación. Me encanta, señor. Aprendo algo nuevo cada día. Ricardo Méndez miró alrededor, notando la caja de caramelos, la ropa gastada del niño, sus zapatos rotos. ¿Dónde estudias? No voy a la escuela, señor. Aprendo solo, con libros que encuentro. Un silencio cayó sobre el grupo. Los guardias y asistentes intercambiaron miradas incómodas, pero el empresario mantuvo sus ojos fijos en Joao. Ven conmigo, dijo finalmente. Quiero hablar contigo en privado. En la oficina de administración, Joao se sentó frente al imponente empresario, sus pies apenas tocando el suelo en la silla demasiado alta para él. Quiero agradecerte tu honestidad, comenzó Ricardo Méndez. Es una cualidad rara hoy en día, especialmente en circunstancias difíciles. Como recompensa, me gustaría concederte un deseo. Lo que quieras. Los ojos de Joao se agrandaron. Su mente voló hacia su familia, hacia las necesidades en casa, hacia los sueños que parecían imposibles. Pero antes de que pudiera responder, el empresario añadió, tómate tu tiempo para pensar. Puedes pedirme lo que sea, dinero, una casa nueva, un carro para tu familia. Joao miró sus manos, pensando en los niños del Becó, en las tardes leyendo bajo la lona improvisada, en los ojos brillantes de sus pequeños alumnos cuando entendían una nueva palabra. Ya sé lo que quiero pedir, señor, dijo suavemente. El silencio en la oficina se volvió denso mientras Ricardo Méndez esperaba la respuesta de Joao. El empresario ya había sacado su chequera, anticipando una solicitud considerable. Quiero libros, señor, dijo Joao finalmente, su voz apenas un susurro. Libros usados estarían bien. La pluma que Ricardo Méndez sostenía se detuvo en el aire. Los asistentes que permanecían en las esquinas de la oficina intercambiaron miradas de asombro. ¿Libros?, repitió el empresario, inclinándose hacia adelante. ¿Solo libros? Podrías pedir cualquier cosa. Una casa nueva, dinero para tu familia. Joao enderezó su espalda, reuniendo valor. Es que hay otros niños en el Becó, señor. Les enseño a leer con los libros que encuentro en la basura, pero algunos están muy rotos, y otros tienen páginas faltantes. Ricardo Méndez dejó la pluma sobre el escritorio y se reclinó en su silla, estudiando al pequeño frente a él con renovado interés. Cuéntame más sobre esas clases tuyas. Los ojos de Joao se iluminaron. Comenzamos hace un mes. Usamos cajas como sillas y una lona vieja para protegernos de la lluvia. Somos 12 niños ahora. El más pequeño tiene 5 años, y la mayor es María, que tiene 10. Mientras Joao hablaba, su voz iba ganando confianza. Describió cómo había marcado las páginas de los libros con piedras de diferentes colores para señalar los niveles de dificultad. Cómo utilizaba pedazos de carbón para escribir en pedazos de cartón. Cómo los niños mayores ayudaban a los más pequeños. ¿Y dónde aprendiste tú a leer?, interrumpió el empresario. Joao bajó la mirada hacia sus zapatos gastados. Solo, señor. Con periódicos viejos y libros que encontraba. Mi mamá no sabe leer, pero siempre dice que el conocimiento es lo único que nadie puede quitarte. Ricardo Méndez se levantó de su silla y caminó hacia la ventana. Desde allí podía ver el estacionamiento del centro comercial, donde coches lujosos brillaban bajo el sol del mediodía. ¿Sabes? Cuando era niño, mi padre tenía una biblioteca enorme. Comenzó, sin voltearse. Nunca la usaba realmente. Los libros eran más decoración que otra cosa. Pero yo me escabullía por las noches y leía durante horas. Se giró hacia Joao. ¿Por qué libros y no comida? ¿Por qué no pedir algo que pueda ayudar a tu familia de inmediato? Porque,
Joao respiró profundo, buscando las palabras correctas. Porque el hambre de hoy se acaba con un plato de comida, pero el hambre de conocimiento, esa nunca se acaba, señor. Y si podemos aprender más, tal vez podamos encontrar formas de conseguir nuestra propia comida mañana. Una lágrima inesperada rodó por la mejilla de una de las asistentes. Ricardo Méndez permaneció en silencio por lo que pareció una eternidad. Muéstrame, dijo finalmente. Disculpe. Muéstrame tu escuela. Quiero ver dónde das estas clases. Joao sintió que su corazón se aceleraba. Ahora mismo. Ahora mismo, confirmó el empresario, tomando su saco del respaldo de la silla. Jorge, se dirigió a uno de sus asistentes, cancela mis reuniones de la tarde. Mientras salían de la oficina, Joao no podía evitar preguntarse si estaba soñando. El niño que había entrado esa mañana al centro comercial para vender caramelos ahora caminaba junto a uno de los hombres más poderosos del país, guiándolo hacia el rincón más humilde de la ciudad. Lo que ninguno de los dos sabía era que ese paseo cambiaría para siempre no solo sus vidas, sino las de toda una comunidad. El contraste no podría haber sido más marcado. El Mercedes-Benz negro de Ricardo Méndez serpenteando por los estrechos callejones de la favela, donde los niños descalzos se detenían a mirarlo con asombro. Joao, en el asiento trasero junto al empresario, sentía una mezcla de orgullo y nerviosismo mientras señalaba el camino. Es allí, señor, indicó Joao, señalando un espacio entre dos casas de ladrillos expuestos. Al bajar del vehículo, Ricardo Méndez tuvo que agachar la cabeza para pasar bajo la lona desgastada que servía de techo. El espacio era más pequeño de lo que había imaginado, apenas unos metros cuadrados donde varias cajas de cartón, cuidadosamente dispuestas en círculo, servían como pupitres improvisados. ¡Joao! ¡Joao está aquí!, gritó una niña pequeña que jugaba cerca. En cuestión de minutos, el espacio se llenó de niños que emergían de diferentes callejones, algunos todavía con restos de almuerzo en sus rostros. ¿Tendremos clase hoy?, preguntó uno de los más pequeños, ignorando completamente la presencia del imponente empresario. Joao miró nerviosamente a Ricardo Méndez antes de responder. No exactamente, Pedro. Este señor quería conocer nuestra escuela. El empresario observaba en silencio. Sus ojos recorrieron las paredes donde Joao había pegado páginas de periódicos y revistas. En una esquina, una caja de cartón más grande servía como biblioteca improvisada, conteniendo los preciados libros rescatados. ¿Puedo ver una clase?, pidió Ricardo Méndez, sorprendiendo a todos. Los niños se acomodaron automáticamente en sus lugares habituales, como si fuera una rutina bien ensayada. Joao, superando su nerviosismo inicial, tomó su posición frente al grupo. Hoy estábamos aprendiendo sobre... Buscó entre sus materiales y sacó un libro particularmente maltratado, sobre el sistema solar. Durante la siguiente media hora, Ricardo Méndez fue testigo de algo extraordinario. Vio cómo Joao utilizaba piedras de diferentes tamaños para representar los planetas, cómo explicaba conceptos complejos con palabras simples, y cómo los niños mayores ayudaban naturalmente a los más pequeños. Dona María, que había sido alertada por los vecinos sobre la presencia del coche lujoso, apareció en la entrada del improvisado salón de clases. Sus ojos se encontraron con los de Ricardo Méndez, y en ese momento, algo cambió en la expresión del empresario. Joao, llamó Ricardo Méndez cuando la clase terminó, ¿puedo hablar con tu madre? La conversación que siguió se desarrolló bajo la lona, con los niños jugando a cierta distancia. Ricardo Méndez escuchó la historia completa, cómo Joao había comenzado a recolectar libros, cómo había aprendido a leer por su cuenta, cómo había convencido a otros niños de la importancia de la lectura. ¿Sabe por qué elegí venir aquí hoy?, preguntó finalmente Ricardo Méndez a Dona María. Porque su hijo me recordó algo que había olvidado hace mucho tiempo, que la verdadera riqueza no está en una cartera llena de dinero, sino en el deseo de compartir lo que uno tiene, por poco que sea. Se levantó, sacudiendo el polvo de su traje carísimo, y miró alrededor del espacio con nuevos ojos. Este lugar, continuó, este lugar no es solo una escuela improvisada. Es un símbolo de esperanza. Y la esperanza merece un mejor hogar. Sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. En las siguientes horas, un desfile de arquitectos, ingenieros y constructores visitó el Becó. Los vecinos se asomaban por sus ventanas, curiosos ante tanto movimiento. ¿Qué está pasando?, susurró uno de los niños a Joao. Joao, observando cómo Ricardo Méndez discutía animadamente con los profesionales sobre planos y diseños, solo pudo sonreír.
No entendía completamente lo que estaba sucediendo, pero podía sentir que algo extraordinario estaba a punto de comenzar. Al caer la noche, cuando el último profesional se había ido, Ricardo Méndez se acercó a Joao y su madre. «Mañana comenzamos», anunció con una sonrisa. «Y esto será solo el principio». Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad en el BECO. Lo que comenzó como un proyecto de renovación pronto se convirtió en una transformación completa. El espacio entre las dos casas de ladrillos expuestos, donde antes se extendía una simple lona, ahora daba paso a un edificio moderno de 2 pisos. Joao, junto con los otros niños, observaba diariamente el progreso de la construcción. Cada viga colocada, cada pared levantada, era un paso más hacia un sueño que ni siquiera se había atrevido a imaginar. ¿De verdad tendremos computadoras?, preguntó Ana, una de las estudiantes más jóvenes, mientras veían cómo instalaban el cableado eléctrico. «Y libros», añadió Joao, sus ojos brillando de emoción. «Muchos libros». El día de la inauguración llegó más rápido de lo que nadie esperaba. La fachada del nuevo centro cultural resplandecía bajo el sol de la mañana, con un gran letrero que rezaba: «Biblioteca Comunitaria Joao, un libro, un sueño». La comunidad entera se había reunido para el evento. Familias que antes apenas se saludaban ahora conversaban animadamente, unidas por la emoción del momento. Doña María, vestida con su mejor ropa, no podía contener las lágrimas de orgullo. Ricardo Méndez, de pie frente a la multitud, alzó la mano para pedir silencio. «Hace unos meses», comenzó, «perdí una cartera llena de dinero. Pensé que era una gran pérdida. Hoy me doy cuenta de que fue el mejor regalo que pude haber recibido». Se giró hacia Joao, que estaba de pie a su lado. «Porque me permitió conocer a este joven extraordinario y a esta increíble comunidad». Los aplausos resonaron por todo el BECO. Joao, abrumado por la emoción, apenas podía creer lo que veía. «Este centro», continuó Ricardo, «no es solo un edificio. Es un símbolo de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos. Es un faro de esperanza y conocimiento». Cuando las puertas se abrieron finalmente, la maravilla se reflejó en los rostros de todos. Estanterías llenas de libros nuevos, mesas de estudio, una sala de computadoras e incluso un pequeño anfiteatro para presentaciones y charlas. «Y esto es solo el comienzo», anunció Ricardo. «Hemos establecido una fundación para replicar este proyecto en otras comunidades. Además, hemos creado un programa de becas para asegurar que el viaje educativo de estos niños no termine aquí». La noticia fue recibida con vítores y abrazos. Familias que antes veían la educación como un lujo inalcanzable ahora, tenían un futuro brillante ante ellos. En medio de la celebración, Joao se escabulló hacia una esquina tranquila de la biblioteca. Allí, en una vitrina especial, estaban los libros maltratados que había rescatado de la basura. Un pequeño cartel los identificaba como «La colección original, donde todo comenzó». «¿Qué te parece?», preguntó Ricardo, acercándose silenciosamente. Joao tardó un momento en encontrar las palabras. Es más de lo que jamás soñé». «No, Joao», corrigió Ricardo con una sonrisa. «Es exactamente lo que soñaste. Yo solo ayudé a hacerlo realidad». En los meses y años que siguieron, el impacto del centro cultural se hizo evidente. Los índices de alfabetización en la comunidad se dispararon. Jóvenes que antes no tenían perspectivas ahora se preparaban para la universidad. Doña María, que había comenzado como voluntaria en el centro, ahora era la orgullosa administradora del lugar. Y Joao, el niño que una vez enseñó bajo una lona con libros rescatados de la basura, se convirtió en un símbolo de esperanza y cambio. Su historia inspiró a otros a soñar en grande y a creer en el poder transformador de la educación. Cada tarde, después de la escuela, Joao regresaba al centro cultural. Allí, rodeado de libros y de niños ansiosos por aprender, sentía que había encontrado su verdadero hogar. Y mientras ayudaba a un pequeño a descifrar una palabra difícil, no podía evitar sonreír al pensar en cómo un simple acto de honestidad había desencadenado una revolución de conocimiento y oportunidades. El BECO, una vez olvidado y marginado, ahora brillaba con la luz del aprendizaje y la esperanza. Y en el corazón de todo estaba Joao, el niño que demostró que, a veces, el tesoro más valioso no es el que se encuentra en una cartera perdida, sino en las páginas de un libro y en el corazón de quienes se atreven a soñar. 5 años habían pasado desde la inauguración de la Biblioteca Comunitaria Joao. Ricardo Méndez se encontraba de pie frente al edificio,
observando el ir y venir de los estudiantes. El bullicio de risas y conversaciones animadas llenaba el aire, un sonido que nunca dejaba de emocionarlo. «Señor Méndez», una voz familiar lo saludó. Joao, ahora un adolescente alto y seguro, se acercó con una sonrisa. «¿Listo para la ceremonia de graduación?». Ricardo asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Hoy, la primera generación de estudiantes que había comenzado en el centro cultural se graduaba de la escuela secundaria. Todos ellos, sin excepción, habían sido aceptados en universidades. Mientras caminaban hacia el anfiteatro, Ricardo reflexionaba sobre el impacto que una simple decisión había tenido. No solo en esta comunidad, sino en las otras 20 donde habían replicado el modelo. «¿Sabes, Joao?», dijo Ricardo, deteniéndose un momento. «Cuando perdí esa cartera, pensé que era una desgracia. Ahora veo que fue el mejor día de mi vida». Joao sonrió, comprendiendo el peso de esas palabras. En el anfiteatro, familias orgullosas llenaban cada asiento. Doña María, ahora directora del centro, dio un emotivo discurso sobre el poder de la educación y la importancia de creer en los sueños. Cuando llegó el turno de Ricardo de hablar, miró a los graduados, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Hace 5 años, un niño valiente me enseñó que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en conocimiento y en la voluntad de compartirlo. Hoy, veo ante mí el fruto de esa lección. Ustedes son la prueba viviente de que con oportunidades y determinación, no hay límites para lo que podemos lograr». Las palabras de Ricardo resonaron en el anfiteatro, recordando a todos el increíble viaje que habían emprendido juntos. Al final de la ceremonia, mientras los graduados lanzaban sus birretes al aire, Ricardo sintió una profunda satisfacción. Había construido imperios comerciales, pero nada se comparaba con la alegría de ver vidas transformadas. «Gracias», susurró Joao, parado a su lado. Ricardo negó con la cabeza. «No, Joao. Gracias a ti. Me devolviste algo más valioso que cualquier cartera. Me devolviste la fe en la humanidad y el propósito de mi vida». Mientras observaban a los graduados celebrar con sus familias, Ricardo supo con certeza que este era solo el comienzo. El futuro, brillante y lleno de posibilidades, se extendía ante ellos, un testimonio del poder de una decisión honesta y un sueño compartido. Para escuchar más historias como esta, suscríbete y deja un me gusta.